es mi fiesta con Dios. Pues qué bendición escucharles y recibir de sus bocas ese gran tesoro que Dios está cultivando en sus corazones y cómo estamos creciendo en conocerle y en conocernos en Él, ¿no? En quién Él es, en lo que somos para Él y en esta vivencia maravillosa que se llama comunión, que es lo que ocurre en nuestro espíritu cuando conscientes de que por gracia somos ahora una nueva creación en nuestro espíritu, somos compatibles con Dios, elegimos unirnos y fusionarnos con Él para ser uno. Y cuando eso sucede es cuando somos vivificados, y eso quiere decir la vida que Dios es, permea nuestro espíritu y se manifiesta en nosotros, y podemos entonces vivir lo que Dios es. Dios es amor, podemos vivir amor. Dios es paz, podemos vivir paz, etc. Esto va acompañado de un proceso de purificación en nosotros y eso sencillamente quiere decir que Dios se ocupa de ir mostrándonos los razonamientos opuestos a la vivencia plena de esta comunión, de esta fusión de espíritu. Y cada uno de nosotros tenemos que ir aceptando el proceso por el cual esos impedimentos, esos desacuerdos en nosotros van a ser removidos, van a ser resueltos. Y conforme esa limpieza avanza, el grado de comunión que cada uno podemos vivir crece y se manifiesta. Y eso es lo que hoy vamos a considerar con Dios. Es, bueno, ¿cuál es la evidencia de que estoy siendo vivificado? ¿Cuál es la evidencia de que estoy viviendo comunión? Las dos cosas ocurren simultáneamente. Para entrar a hablar de esto el día de hoy, vamos primero a asegurar que todos podemos ubicarnos correctamente en lo que vamos a hablar y tener un fundamento desde el cual partir. Y ese fundamento es, en primer lugar, la decisión personal de haber recibido a Jesús en ti. Esto es diferente a creer en Jesús. Esto es diferente a adorar a Jesús o seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús. ¿En qué forma? Pues que lo que acabo de describir hace posible que tengamos un concepto de un Jesús, por ejemplo, histórico, ¿no? Bueno, yo admiro a Jesús porque una gran persona, un gran líder, o tú puedes decir, creo que Él es Dios, pero Él está en el cielo y porque estuvo aquí en la tierra y se fue de aquí y un día va a regresar y estoy esperando que regrese, ¿no? Y mientras tanto estoy tratando de imitarlo, de portarme como Él, de pensar como Él. Todas esas maneras de ver las cosas aseguran, y por favor escucha esto con atención y con todo respeto, te lo comparto, aseguran que no vivas comunión, que no seas vivificado. Porque en general todos esos conceptos y esa manera de creer te separan de Él, ¿sí? Ubican a Jesús en tu exterior, te ubican a ti en un ámbito diferente al que Jesús disfruta. Por ejemplo, algunos concebimos o conceptualizamos a Jesús sentado a la diestra del Padre en un lugar que todavía no conocemos y que esperamos llegar ahí un día, ¿no? Bueno, imagínate lo que eso hace a tu presente. Pues Jesús está donde Él está y tú estás donde tú estás
Y toda esta plática de ser vivificados y de experimentar a Dios en ti, pues no se aplica a ti porque tú vives ese concepto, eso es lo que crees, lo que has aceptado. Entonces, es muy importante para recibir lo que Dios quiso darnos y quiere darnos en Jesús, pues que eso se corrija en nuestros corazones y que tú tengas clarísimo que en efecto Jesús vino a la tierra, le fue dado un cuerpo semejante a los hombres, cumplió un propósito divino y dejó de estar corporalmente en la tierra. Pero él aseguró en Juan capítulo 14 que regresaría para estar en nosotros. Y eso está cumplido. Y por eso es que cuando recibimos a Jesús, Él explica lo que sucede. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a Él. ¿Sí? Entonces ahí está. Lo que hace posible el ser vivificados en nuestro espíritu, el ser uno con Dios viviendo comunión. Porque Jesús se hace presente en espíritu, en tu espíritu. Y dos espíritus pueden fusionarse y ser uno. Bueno, si ese es el punto de partida para entender y comprobar lo que Dios vino y quiere darnos, para qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho con el fin de darnos vida, y hemos estado escuchando y entendiendo que la palabra vida es un sinónimo de la persona de Dios. Jesús dijo, yo soy la vida. Y aún más estamos aprendiendo y comprobando que esa vida que Dios es, se manifiesta en estas 12 virtudes divinas, maravillosas, asombrosas, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. 12 virtudes que conjuntan la vida que Dios es. Entonces, cuando Dios dice, vengo a darte vida, Él habla de ubicarse en lo más profundo de tu ser, tu espíritu, para emanar su ser a tu ser. Y por esa razón, perdón, hacer posible que cada uno de nosotros, no importa dónde estemos geográficamente, no importa qué estemos enfrentando exteriormente, y por favor entiende lo exterior a tu espíritu como tu alma, tu cuerpo y todo lo que está fuera de tu cuerpo, pueda ser experimentado en vivificación. Dios dándote la vida que Él es para que tú vivas esas situaciones en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en justicia, en verdad y santidad. Todo el tiempo. En sencillo, esa es la vivificación que Dios produce cuando tú le permites manifestarse en tu espíritu. Cuando tú eliges unirte a Él para participar de lo que Él es. Y esa es la evidencia. La evidencia de que estoy siendo vivificado es la presencia manifestada de la vida que Dios es en sus 12 virtudes. Bueno, pues es sencillo, ¿verdad? Porque en lo que estamos hablando, si lo consideras, lo que no estamos diciendo, lo que Dios no planeó,
es que hubiera un enorme y largo proceso por el cual nosotros fuésemos de alguna manera logrando ser como Jesús. Su plan es asombroso. Su plan es participativo. Jesús es todo lo que Dios es. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando Jesús se hace presente en espíritu, en tu espíritu, en mi espíritu, entonces toda la plenitud de la deidad está presente en ti. El 100% del amor que Dios es está presente en tu espíritu. El 100% de la paz que Dios es está presente en tu espíritu, etc. Bueno, ¿para qué? Para que se te dé, para que seas vivificado. Y entonces tú participes del 100% de lo que Dios es en tu diario vivir. Esto requiere una renovación absoluta de nuestro entendimiento, de la manera en que pensamos. Si nosotros venimos a esta relación con un entendimiento humano, y el entendimiento humano es un entendimiento desprovisto de capacidades divinas, por ejemplo, desprovisto de la presencia de Dios en el espíritu del hombre, de la persona. Entonces, la persona humana razona en base a su vacío interno. Mide todas las cosas en base a sus capacidades y recursos. Y todo lo experimenta desde esa perspectiva. Todo es, ¿qué hago? Ah, pues creo que le voy a hacer así. O es algo que tú ya sabes de antemano que te rebasa y dices, con esto no puedo. Y te hundes interiormente porque esto te rebasa, es demasiado. Y por eso el ser humano vive pidiéndole a Dios que le ayude a enfrentar cosas, ¿sí? Pero nosotros requerimos de una lógica completamente diferente, y es la de Dios, manifestada en Jesús, porque hemos sido traídos a semejanza con Él por nacimiento. Cuando recibimos a Jesús, Dios te adopta, te rehace en tu espíritu, te quita el espíritu humano, que es un espíritu en cobardía, etcétera, en tinieblas, en temor, en esclavitud, y te da el espíritu de hijo divino. Gálatas capítulo 4 dice, por cuanto eres hijo, Dios envió a tu espíritu el espíritu de su hijo, el cual llama a Dios Abba, mi papá. Bueno, nuestro reto entonces es permitir que Dios haga el trabajo de renovación para que podamos operar de manera natural, instantánea, congruentemente con lo que ahora somos, ¿sí? Y cuando tú puedes empezar a aceptarte como una persona espíritu en quien Dios espíritu habita, y que ya cuentas con el compromiso absoluto de parte de Dios, de que Él va a vivificarte en todo. Repito, lo cual quiere decir que lo que Él es va a ser derramado abundantemente en tu espíritu para que tú cuentes con todas esas 12 virtudes manifestándose en ti, no porque las logras, las inventas, aprendes a imitarlas, sino porque Él las está derramando a torrentes. Eso es su voluntad. Lo que Él quiere es manifestar su vida en ti a torrentes para que de tu interior corran ríos de agua viva. Y ahorita que hablemos más de la evidencia de estoy siendo vivificado, pues esta es una de las evidencias más contundentes, es lo que sale de ti.
y en qué dimensión se te sale la vida que Dios es. ¿Sí? Entonces, eso es la mentalidad, eso es la lógica, eso es el razonamiento que tenemos que recibir y permitir que Dios establezca en nosotros por comprobación. O sea, esto no es un mentalismo donde nos sugestionamos y negamos la realidad como algunos buscan hacer, ¿no? Se está quemando la casa, pero si yo digo que no se está quemando, no se está quemando. No, la casa se está quemando. La madera o lo consumible, lo combustible se está consumiendo. No negamos esa realidad. Pero, ¿qué está viviendo mi espíritu mientras se quema la casa? ¿Sí? ¿Qué está viviendo mi espíritu mientras mi cuerpo está viviendo fiebre por una afección o infección? ¿Qué está viviendo mi espíritu ante lo que este día contiene en mi interacción con otros seres en la tierra? Algunos divinos y otros humanos. Que hay dos tipos, hay dos naturalezas. Pues el derecho que ahora cada uno de nosotros poseemos por gracia es a vivir siendo santificados, a vivir siendo vivificados, a que en todas las cosas, y por eso son las dos acciones de Dios, santificarme es estarme haciendo libre de lo que impide que yo viva comunión absoluta, que yo traigo puesto creencias, entendimientos, eh, experiencias que me han marcado, que han definido y a las cuales yo sigo sometiéndome porque tuve esta experiencia de niño, de joven, de adulto, la tuve dentro de este grupo, de aquel grupo, en la escuela, en la congregación muchas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cosas siguen definiendo cómo yo creo y lo que creo que soy y qué sucede aquí, qué sucede allá. Todas esas cosas son estorbos que tienen que ser santificados en nosotros. Pero la santificación ocurre en vivificación. Por favor, escucha a Dios aquí. Porque algunos nos retractamos de vivir la limpieza que Dios quiere operar en nosotros porque traemos conceptos negativos al respecto. ¿No? Hay personas que dicen, yo no pido paciencia porque la paciencia es producida en la prueba. Pero es que traes un diccionario que interpreta la palabra prueba como un problema, como algo negativo, ¿sí? Y mientras en tu concepto la palabra prueba quiere decir que tú estás siendo puesto a prueba y que tienes el riesgo de reprobar la prueba, pues obviamente nadie quiere pruebas. Entonces, ¿qué necesitas? Esto es un ejemplo de tantísimas cosas que tienen que ser renovadas en nosotros, ¿no? Pues necesitas verdad, necesitas permitirle al Espíritu Santo corregir esa palabra en tu diccionario personal, tu raciocinio, para que prueba sea un evento de gozo. ¿Por qué? Ah, porque Dios dice que nos gocemos en las tribulaciones. Bueno, pero está difícil. No, espérate. Cuando Dios habla de pruebas, Él habla de Él comprobarse a ti en medio de circunstancias. Que tú tengas la prueba de que Dios es fiel, que tú tengas la prueba de que Dios es amor, que tengas la prueba de que Dios es paz en ti. Entonces, en ese esquema,
La palabra prueba es deseable. Yo quiero comprobar más a Dios en mi existencia diaria, por supuesto que quiero. Porque cuando Él se comprueba en mí y se comprueba a mí, soy vivificado. Y así como antes conocí lo que era ser mortificado, ahora quiero experimentar en medio de esas mismas situaciones que me mortificaban, quiero experimentar la vivificación que Dios se compromete a producir en mi espíritu. Entonces te das cuenta la importancia de entender y comprobar cómo funciona Dios en ti. Entonces vamos atando cabos, ¿no? Primer asunto, te aceptas habitado por Dios en calidad de su hijo. Si eso no es tu condición en este momento, ahí está tu inicio. Si todo lo que estamos hablando es para ti, pero no lo puedes comprobar si tú no has dado los pasos en tu corazón para recibir a Jesús en ti. Y aquí no hay negociación, aquí no podemos decir, bueno, por ejemplo, como se dice en el ámbito humano, ¿no? En el ámbito religioso humano. Hay una mentalidad que por muchos años ha estado tratando de solucionar problemas de radicalización religiosa, ¿no? Y se llama ecumenismo. Y el ecumenismo tiene una filosofía que dice, todas las religiones son buenas porque todas conducen a Dios. Todas las religiones son maneras en que los hombres buscan religarse con Dios, por eso el nombre religión, con el Dios de su creencia. Pero el Dios verdadero nos dice, el Dios amor nos dice, solamente hay un camino. La persona de Jesús, porque Él es el que hizo posible que a ti se te cambie la naturaleza, que se te haga justicia. Él es el que va a venir a habitar en tu espíritu, tu nuevo espíritu, para estarte suministrando la vida divina. ¿Te das cuenta? Y por eso esto no tiene ningún otro medio de operar. O es Jesús en ti vivificándote, porque Él es el dador de vida. Él es el que hizo la promesa, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. O no puedes contar con estas 12 virtudes divinas manifestándose y siendo no solamente fluidas, porque eso podríamos minimizarlo, sino derramadas a torrentes en tu corazón, en tu espíritu. Esto es fundamental. Ahora tú dices, yo estoy allí, perfecto. Si tú eres habitación de Jesús y Él está en ti para darte vida y dártela 24/7, entonces necesitas que se escriba en tu espíritu esta dinámica, esta manera de vivir comunión, para que eso sea la manera en que tú razones, pienses y vivas las cosas. Mira, la persona que está esclava al temor, todo lo filtra por allí. La persona que está esclava a la ira, al orgullo, etcétera, etcétera, esos son sus filtros. Todo lo ve por esos filtros y lo procesa así, ¿no? Y todos hemos tenido de eso en alguna dimensión. Entendemos eso, ¿no? Ahora, la persona que está en esta convicción
de haber nacido de nuevo, de nacer de Dios, de ser templo de Dios, necesita que su raciocinio funcione de manera natural e instantánea para ser una persona receptora de vida, ¿sí? En la cual no haya cabida para cómo le hago, porque eso es un lenguaje, un entendimiento autónomo, vacío de Dios, sino que sea un raciocinio que funcione para comunión, bajo un pacto eterno, donde Dios se ha comprometido a darte lo que Él es para que tú lo manifiestes. Y ahí es donde se produce la evidencia de ser vivificado, ¿sí? Y lo que Dios hoy quiere añadir a lo que nos ha estado hablando en las semanas anteriores, la semana pasada fue entender que de su parte Él se ha ocupado de proveerlo todo para nosotros en nuestra existencia terrenal y hacia adelante. Y hablamos como ejemplo, pero un tema muy importante, la provisión para nuestro cuerpo mortal y cómo vivirla. Y obviamente tocamos la superficie de eso porque es profundo y amplio y inmenso. Pero si tú permites que el fundamento de estas verdades sean escritas por el Espíritu Santo en tu corazón, vas a empezar a comprobarlas. Vas a vivir las pruebas de Dios para que tú quedes cimentado y arraigado en esta manera de operar tu existencia, vivificado. Bueno, el que está viviendo esto, que ya permitió la limpieza que hemos mencionado, que es requerida, porque si yo vengo de ser esclavo de temores, entonces eso va a querer seguir gobernando mi razonamiento, ¿sí? Si yo vengo de vivir esclavitud de temores, por usar una cosa, pero hay miles de cosas en el catálogo de esclavitudes, pues el raciocinio del esclavo funciona como tal y reacciona acorde a eso que está inscrito en su espíritu, ¿sí? En su entendimiento. Por lo tanto, no permite la vivificación. Si yo vengo de ser esclavo de temor y percibo una situación peligrosa, la reacción instantánea es temor, ¿sí? Y esa reacción ya es un acto de obediencia. Esa reacción que sucedió sin que yo tuviera que pensar, ya, boom, se dio el temor, ya estoy en temor, estoy viviendo temor. No permite vivificación. Entonces, ¿cómo le permito a Dios traerme a vivir libre de temor? Hoy se tocó ese tema, ¿no? Libre de temor. Lo vivo en santificación, ¿sí? Enfrento cosas. Lo que no está renovado en mí quiere seguir sujeto a temor. Yo tengo que anteponerme, yo tengo que tomar una postura en mi espíritu donde determino si me someto, si me sigo sometiendo al temor o si le permito a Dios destruir esas cosas dentro de mí. Y esta es la instrucción del Espíritu Santo en Romanos el capítulo 6, verso 12. Dice, no permitas que el pecado,
Te voy a explicar por qué vivir temor es pecado en un momento. Para ti como hijo, es natural a un ser humano, pero para ti como hijo de Dios, someterte al pecado es una acción de rechazar el amor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces, muchos vivimos pidiendo que Dios nos saque de temor, pero no estamos aprendiendo a elegir ser santificados de los engaños, de las cosas que todavía quieren gobernarnos. Y la instrucción en Romanos capítulo 6, verso 12 es, no dejes que reine el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus deseos. Preséntate tú mismo a Dios. Ahí está el anteponerte. Esto quiere dominarme, pero yo me presento yo mismo a Dios en lo que soy ahora, como vivo de entre los muertos. Quiere decir, fui muerto, pero me has resucitado. Fui esclavo, pero me has hecho tu hijo. El hijo que no aprende a vivir esta dinámica no crece en lo que es, porque esto es la provisión, esto es cómo está provista tu libertad, ¿sí? Entonces, no estés esperando que ya el temor no quiera invadirte. Aprende a presentarte a Dios como libre de temor. ¿Está Dios aclarando eso en tu corazón? El hecho de que el temor quiera venir a invadirte no quiere decir que tú tienes que obedecerlo. Pues ya me dio miedo, quiere decir que ya, pues ya, ¿para qué finjo? No, no es que finjas. Es que en tu espíritu tú aprendas a no seguir ese sentimiento y te pares como quien eres en algo muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es declararte hijo, padre, Abba. Y en esa decisión de presentarte a Dios como quien ahora eres, opera su poder en ti. Y tú vas a ver no solamente al temor, pero a todo lo que quiera jalarte hacia la esclavitud de la naturaleza humana, derrotado en ti por este mismo proceso. ¿Sí? Entonces permítele al Espíritu Santo hacerlo muy claro en tu espíritu. ¿Qué vivo ante lo que quiere venir a esclavizarme, a ofuscarme, a oprimirme, a distraerme, a tentarme? Vivo esta resolución. Me presento a mi Padre como su Hijo y le presento mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para que Él lo santifique. Y esa sencilla elección que vas a repetir tantas veces sea necesario para vivir santificación, va a generar en ti la libertad de poder operar naturalmente hacia comunión sin más estorbos, conforme vivas esa limpieza. Por eso esto es importantísimo, que tú lo tengas presente. Estoy en el proceso de ser santificado para vivir comunión como la vive Jesús. Si ya puedo vivir comunión en un pequeño porcentaje de la comunión que Jesús y el Padre viven, es hermoso, es fantástico, es maravilloso. Pero nunca te quedes estacionado en eso. Porque vamos a usar el 1%, ¿no? Como un ejemplo. Es que yo ya vivo comunión 1%, pues eso en comparación a ser esclavo el 100% ya es algo enorme. Sí, fantástico. Pero eso quiere decir que
el 99% del tiempo sigues sometiéndote a esclavitud. Sigues funcionando en lo que ya no eres. Y por esa razón Dios quiere aclarar a sus hijos, esto es lo que te he provisto. Tú tienes que participar en elegir someterte a la esclavitud que viene hacia ti, con eventos, con situaciones, con memorias, con síntomas físicos, con lo que sea, o presentarte como quien ahora eres para permitirle a Dios cumplir en ti la santificación, la libertad prometida. Bien, eso es una constante para los hijos, ¿sí? El hijo, la hija de Dios que está consciente de este proceso, que lo comprueba, que ve lo que Dios es capaz de producir, pues vive en ello, ¿sí? Atento a lo que ocurre en tu espíritu ante las cosas que tienes frente. Por eso vimos en Romanos capítulo 8 que dice Dios, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Entonces, un ejemplo, vas manejando o vas en un transporte público y enfrente ocurre algo que amenaza la seguridad física tuya y de los demás. Un choque, se atraviesa alguien, viene un carro en sentido contrario, lo que sea. Se cae un puente, lo que tú quieras, no importa qué suceda. ¿Qué vive tu espíritu? Los que son del espíritu están en qué está viviendo mi espíritu ante esto que está frente a mí, esto que está ocurriendo. Pues eso es tener la mente en las cosas del espíritu. Eso no quiere decir que desatiendo pisar los frenos si yo voy conduciendo o lo que sea. Pero una cosa es pisar los frenos en temor, en ira, en esto, aquello, a pisar los frenos en paz. ¿Me explico? Se me atraviesa un mal conductor que vive mi espíritu hacia ese conductor. Si estoy en las cosas del espíritu, quiero vivir las virtudes divinas. Y puedes ver cómo eso se aplica entonces a toda nuestra existencia, 24/7, no hay excepciones. Cuando los hijos de Dios seguimos permitiéndonos excepciones, bueno, esto funciona cuando estoy con mis hermanos en Cristo, pero cuando estoy allá en la calle rodeado de gente mala, pues allí no, ahí yo tengo que defenderme, porque si te dejas, ¿ves? Razonamientos que no te van a permitir ser vivificado allí. ¿Y dónde crees tú que Dios quiere mostrar que tienes vida? Allá afuera, donde está el problema, donde las tinieblas están comiéndose a la gente. Es donde Él quiere manifestar su luz en ti, contigo. Pero para esto tú y yo tenemos que vivir estos procesos de renovación que nos habilitan para funcionar instantánea y naturalmente, innatamente, a comunión. ¿Sí? Así que ten eso presente. Todo en nosotros debe estar en santificación y en comunión. Todo. Incluyendo lo peor que ocurre en tu corazón, que de plano se te van las cosas al revés. Aprende a estar en desacuerdo con eso en ti para estar de acuerdo con Dios. O sea, la persona que dice, como ya me enojé, pues mejor me enojo bien y luego pido perdón. Esa persona sigue aceptándose esclavo, no va a vivir santificación, va a venir 1001 veces o 10,001 veces a pedir perdón por haberlo hecho otra vez
te lo digo por experiencia propia, va a continuar cayendo en lo mismo y convenciéndose de que ni modo, pues así soy yo, en lugar de comprobar que eres ahora hijo de Dios y eres libre de pecado, libre de temor, libre de corrupción, libre de todo eso que era tu existencia como ser humano. Entonces tienes forzosamente que elegir vivir santificación en lugar de someterte a obedecer aquello que quiere esclavizar. Esa es una elección personal y el Dios presente en ti está viendo qué eliges en ese instante. ¿Sí? Recuerda que nuestra vida con Dios es participativa, no es obligada. Él está presente para cumplir, pero tú estás presente para elegir. Y esto que estamos viendo hoy te va a permitir caminar y ver los resultados que Dios va a producir en tu espíritu. Bien, bueno, si salimos a esta vivencia, entonces vamos a ver el avance, el crecimiento de comunión en nosotros, cómo la vivificación que Dios va produciendo en cada evento, en cada situación, en cada pensamiento, se manifiesta. Porque hay algo que los hijos de Dios tenemos que tener muy presentes. Dios nunca te va a dar las cosas con gotero. Sí, hay una escritura que dice, Dios no da el espíritu por medida. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no quiere, a ver, tú necesitas ahorita un gramo de paz, pues te doy un gramo. No, Él quiere darte ríos. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es hacerte fuente, rebasar por mucho el consumo que tú requieres para que abundes hacia afuera. El estado normal de Jesús es estar fluyendo vida. ¿Sí? Y es obvio en todo lo que está registrado en su interacción con seres humanos aquí en la tierra. Aún en el momento más terrible, que es la cruz, donde su cuerpo estaba demolido por el abuso físico que recibió y todo lo que sucedió en ese evento de crucificarlo, Jesús fluye amor, paz, perdón, misericordia. ¿Te das cuenta? Porque eso es Dios, de su plenitud tomamos todos. Ahora visualízate en esa misma realidad, tú como hijo o hija de Dios. Dios en ti, el 100% de Dios, listo para manifestarse desde tu espíritu y tú permitiéndoselo. Entonces Dios quiere abundar paz. Dios quiere abundar amor, que se te salga por torrentes. Cuando te aceptas en ese estado, yo estoy aquí en la tierra para ser fuente de vida a los que me rodean. Un punto de acceso para que ellos prueben a Dios manifestándose desde mi espíritu y acepten recibirle en ellos, para que ellos en torno sean hechos fuentes. Y así sucesivamente, la promesa de Dios se cumpla de llenar la tierra de su gloria por medio de hijos fuentes. Esa es la evidencia de la vivificación, es que sale de ti. ¿Qué sale de ti? A todos los argumentos, a todas
los pensamientos opuestos a esto que surgen en nosotros, tenemos que encauzarlos a santificación. ¿Sí? Porque si tú, por ejemplo, eres provocado a razonar esto y decir, bueno, pues sí, escucho y, ok, es un punto de vista, ¿no? De fulano, en este caso de Cristóbal. Pero yo lo veo diferente. Ok, pues has decidido continuar tu existencia en mortificación, no en vivificación. No porque estés de acuerdo con Cristóbal, por favor, eso ni siquiera lo consideres. La pregunta es si lo que hoy Dios está poniendo en la mesa que Él sirve en tu corazón va a contar con un receptor de verdad. ¿Sí? No es lo que escuches aquí, proceses acá, sino es lo que permitas que Dios ponga en tu corazón. Y como ya hemos hablado muchas veces, Él va a confrontar en amor, va a confrontar los razonamientos que traemos nosotros, que son opuestos a su verdad y a su voluntad para nosotros. La voluntad de Dios es que tú seas una fuente que salta para vida eterna y que seas santo como Él es santo. O sea, que no haya en ti nada que estorbe el fluir de su vida. El que Él se manifieste desde tu corazón a torrentes. Pues todo lo que en este momento choque en ti con eso es donde está siendo confrontado todo lo que Él necesita santificar en tu corazón. Muchos nos hemos aceptado inferiores. Es que eso es para ciertas personas que Dios ha llamado, que Dios ha ungido, que tienen estos dones, pero yo no. Eso es un engaño. Mira lo que eso incluye o intuye es que Dios hace diferencia entre personas y personas, que es más justo con otros que contigo, que Él está violando su palabra al pedirte que tú merezcas que Él te dé en lugar de dártelo por gracia, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te puedes dar cuenta que de inmediato eso cuando es puesto a prueba contra el carácter de Dios sale como engaño. No, eso no proviene de Dios. Pero si tú lo crees, entonces esa creencia te impide permitirle a Él que lo cumpla en tu vida. Y por eso estamos hablando de vivir vivificación en santificación. Sí, o sea, es hermoso cuando lo divino se manifiesta en tu corazón, porque como hemos escuchado hoy, estoy viviendo reposo, estoy viviendo, eso es maravilloso. Pero ten presente que al mismo tiempo que está manifestándose en ti la vida de Dios, hay cosas en ti que se están oponiendo a que fluya de manera absoluta. Y eso es lo que hay que conducirlo de inmediato a santificación. La mejor noticia de todo esto es que aunque mentalmente podemos verlo como algo complicado, y muchas personas me dicen, yo lo veo complicado, lo veo complicado, lo veo complicado. El problema no es lo complicado que sea, sino cómo lo estamos procesando. Permíteme explicar. Hay dos maneras de procesar. Fe, no fe. Procesar en fe es quién lo va a hacer. Pues fe tiene nada más una manera, es Dios se ha comprometido a hacerlo en mí. Y Él es capaz. Es capaz, es fiel, es sabio, todo lo requerido para cumplirlo en mí, Él lo es.
entro a reposo, ¿sí? Para permitirle a Él cumplirlo. Y por eso Dios dice en Isaías capítulo 31, o 30, perdón, que nuestra salvación es en quietud, quieto. No, estoy echándole ganas. Cada vez que te encuentres echándole ganas, estás impidiendo que Dios haga su obra en ti. Entonces, ¿qué se hace? Fe. No hay otra manera. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Fuera de fe, ganan los argumentos. Y en sencillo, fuera de fe, estoy viviendo un rechazo a la vivificación. Estoy voluntariamente, aunque yo no lo piense así, pero es una elección personal, sometiéndome a muerte. Eso es mortificación. Es que usted no sabe cómo están las cosas en mi casa. Muy probablemente yo no sé, pero el Dios a quien invitaste a vivir en ti sí sabe. Y Él está en ti para transformar la vivencia de esa situación en ti y fluir vida a tus familiares. Pero si tú lo procesas como una mortificación, ¿qué te sale? Muerte. Entonces, tus familiares, que pueden ser la causa o las víctimas de lo que está sucediendo, de ti no van a recibir vida. Por tu conducto no van a recibir, no van a escuchar palabras de vida eterna, palabras de fe, palabras de amor. No, no se puede manifestar Dios desde tu corazón porque tú estás en mortificación, no en vivificación. Y eso es lo que los hijos tenemos que entender, es yo he sido hecho hijo para ser fuente de vida. Entonces, lo que en mí no funciona en esa dirección y en esa manera está sujeto a santificación. Y agarra todo el paquete, aunque no lo veas en este momento, pero de una vez decídelo. Todo lo que en mí se opone a la vivificación, lo traigo a santificación contigo, Padre. Y tú vémelo mostrando, uno por uno, conforme tú estés trabajando, pero ya en mi corazón está resuelto que no me voy a someter conscientemente a nada que no sea tu vida en mí. Tú en mí. Lo que no es tú en mí, santifícalo. Es tu promesa, es tu anhelo, es tu deseo, es tu voluntad y yo coincido contigo. No lo quiero en mí. No quiero esa división interna que me jala para allá, que me jala para acá. Yo quiero esto y esto me arrastra. Es Romanos capítulo 7, la condición del hombre que sigue viviendo bajo la conciencia de la naturaleza humana. Quiere hacer lo bueno, pero encuentra otra ley en sus miembros que lo arrastra y lo lleva cautivo a hacer lo que no quiere. Un esclavo. Y eso no eres tú. Hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que familia divina, vivificación en santificación. Y esa vivencia manifiesta la evidencia de que soy hijo en vivificación. Dios se manifiesta desde nuestros corazones hacia el exterior. Si en lo que hoy Dios ha hablado a tu corazón, Él ha redarguido, ha tocado, ha confrontado situaciones que has estado aceptando vivir, que hoy puedes ver que no las has procesado en santificación,
que te has estado sometiendo a esclavitud. Entonces hay que vivir arrepentimiento. Y esto es muy importante para los hijos de Dios. Estar muy claros en este enorme regalo que es el arrepentimiento que está provisto para nosotros. Pero esta palabra tiene que ser también renovada en nuestro diccionario interno, porque en muchos contextos traemos esta palabra como algo negativo, como algo que avergüenza, que es aceptar que andas mal. Y eso son estorbos y engaños. Y vamos entonces a tomar un momento para recibir verdad sobre esta palabra, arrepentimiento. En el lenguaje divino, esta palabra nos es dada para vivir algo hermoso, perdón y limpieza. Primera de Juan 1:9, si le confieso a Dios mis pecados, cuando me someto al temor, es pecado, porque yo no soy esclavo. Entonces, ¿qué hago yo sometiéndome a esclavitud? O a deseos corruptos, o a ira, o a orgullo, o a lo que no sea Jesús en mí. Eso es un acto de pecado para mí. Lo es para ti como hijo de Dios también. Porque tú y yo no tenemos pretexto para ser esclavos. Somos redimidos de todo eso y por eso fe es donde tenemos que estar viviendo. Entonces, cuando Dios me hace consciente de que me he sometido a cosas, tengo que venir y confesarle y decir, Padre, gracias por mostrarme eso. Vengo a recibir perdón y limpieza. Gracias. Porque Jesús dio su vida, derramó su sangre para pagar por esta mala acción mía. Y tú te has comprometido no solo a sanar mi conciencia de culpa, sino a limpiarme de toda maldad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo camino la santificación? En arrepentimiento verdadero. Entonces Dios procede, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Santificación. Cuando empiezas a ver lo que produce el perdón y la limpieza, es libertad, es comunión, tu comunión crece, la evidencia se hace más obvia, más empiezas a ver que no goteas paz, empiezas a correr un poquito de paz, pero Dios quiere torrentes, ríos de agua viva, entonces más santificación, porque lo que impide que haya torrentes son cosas que no te dejan vivir comunión plena. Entonces todos estamos en este esquema. Sin excepción, todos los hijos en la tierra estamos en este esquema. Santificación o vivificación en santificación. Por lo tanto, el arrepentimiento debe ser un suceso cotidiano, múltiples veces al día. Ser confrontado y ver, Padre, esto no está limpiado en mí, gracias porque lo estás confrontando. Adelante, aquí estoy para que me santifiques por completo. Y en esa vivencia, amada familia, vamos a ver, si estamos viendo a Dios manifestarse, vamos a ver la gloria de Dios, hacerse patente en donde cada uno de nosotros residimos y de otras maneras que Dios tiene preparadas. Así que cobra ánimo, incorpora esto que Dios trae a tu corazón hoy de inmediato. Todo lo que ya ha sido confrontado en ti, procésalo correctamente en fe, dando gracias por esa confrontación, porque es para sanarte, es para limpiarte, es para que aumente la comunión en ti. No hay nada, absolutamente nada negativo en que Dios confronte cosas en nosotros. Eso es la mejor manera en que Él se muestra o se comprueba fiel a nosotros, es no dejándonos llenos de engaños, llenos de
suciedad, llenos de corrupción, llenos de temores, llenos de traumas, llenos de eventos del pasado que nos dañaron. No, no, no. Todo es santificación. Y escucha para cerrar esta palabra escrita en Tesalonicenses por el Espíritu Santo. Y el Dios de paz me santifica por completo, para que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Jesús. Y está hablando de la venida presencial, física de Jesús otra vez a la tierra. Tú eres hijo, hija de Dios. Se pagó el precio más alto en toda la existencia de la creación por ti, para que vivas este proceso de ser habilitado a una comunión absoluta con Dios. Y aquí en la tierra le permitas a Dios glorificarse en ti. Así que no admitas otra cosa, porque te das cuenta que lo que hemos hablado hoy lo envuelve todo. Todo lo que has considerado negativo en ti todavía, sujeto a santificación. ¿Cuándo y cómo? Eso es asunto del Padre. Él va a ir caminando esto contigo. El Espíritu Santo te va a traer a verdad, a fe, a redargüimiento, a corrección e instrucción en justicia. En cada situación. Pero tú ya lo definiste, ya lo tienes allí. Si has caminado con Dios en este día, en este ágape. Todo lo que no es Jesús perfecto en ti, a santificación. Y toda tu existencia en comunión. Y donde se den estas luchas por las cosas que no están santificadas en mí o en ti, nos definimos a permanecer en fe. Aquí estoy, Padre. Mira lo que está pasando en mi corazón, pero yo me presento a ti y te presento mi ser entero para que me santifiques. Y esa sencilla elección va a permitir que el poder de Dios, que quiere decir que tú vivas lo que Dios es capaz de hacer para cumplirte. Y eso es maravilloso. Damos gracias. Padre, gracias por comprometerte de esta manera con tus hijos. Y porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria siempre, siempre es tuya en Cristo Jesús, en la iglesia, por todo el mundo y por toda la creación. Hoy nos has hablado de la vivencia y la evidencia de que estamos siendo vivificados y cómo permitir que tú nos santifiques por completo. Así que, Padre, gracias por proceder en cada uno de tus hijos que ha venido a fe, a comprobarte fiel y poderoso, de forma que tú te manifiestes, así como cuando Jesús vino a la tierra, vimos la gloria tuya en él, la gloria de un hijo en quien el Padre se manifestó sin ningún estorbo, sin ningún impedimento, y eso fue una bendición enorme a quienes participaron de esa presencia de Jesús física en la tierra. Hoy nosotros somos la presencia física en la cual tú habitas, en la cual Jesús habita, el Espíritu Santo habita. Y Padre, estamos siendo traídos a la conciencia de que esto es algo vivencial y que nos toca aprender a participar para que tú lo cumplas
conforme al deseo de tu corazón en cada uno de nosotros. Gracias por aclararlo en cada uno de nuestros corazones, por confrontar los engaños y los argumentos que se oponen a que tú lo cumplas en nosotros y por derramar en nosotros tu fe. A cada uno nos es dada la medida de fe de acuerdo al don de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vive vivificado en santificación. Bendiciones.